Desde principios de los años 2012 y 13, se empezó a formar una teoría que dicta que Chespirito había hecho un pacto con el diablo. Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Hace ya 6 meses ocurrió una entrevista que, en lo personal, me dio mucho en qué pensar. Estoy hablando de la entrevista en Argentina a Carlos Villagrán, donde habla del extraño homenaje que se le realizó a Roberto Gómez Bolaños. No ahondaré mucho en este tema, pero si quieres que haga un video al respecto, deja un comentario y un like. Al ver la entrevista, se me vinieron a la mente muchas leyendas urbanas que rondan a los famosos. Es así que hoy te presento leyendas urbanas de famosos mexicanos. Yo soy Borsa y esto es Historias Oscuras. Cantinflas y Miroslava. Cantinflas es sin duda uno de los comediantes más queridos y famosos, no solo de México, sino del resto de Latinoamérica y España. Cantinflas nunca se destacó por una vida de muchos escándalos, pero sin duda, con el pasar de los años, han surgido algunas leyendas urbanas sobre este personaje. Aquí es donde empezamos a hablar de la historia que protagonizaron Miroslava Stern y el comediante mexicano Miroslava Sternova Bekova, o como se le conocía en México, solo como Miroslava. Fue una actriz de origen checoslovaco que fue muy popular en la época de oro del cine mexicano, participando en varias producciones y con grandes actores de la talla de Luis Aguilar y el mismo Cantinflas. Todo comenzó con la desafortunada muerte de la talentosa actriz, cuando solo contaba con 29 años de edad, a causa de una sobredosis de barbitúricos. Una horrible muerte, pero ¿qué tiene que ver esto con el actor? Aquí es donde entra una teoría muy turbia y a la vez triste, y es que se empezó a rumorear que Mario Moreno había tenido un amorío con la actriz durante el rodaje de la película A Volar Joven en 1947, y que incluso después del rodaje siguieron en comunicación, pero había un pequeño problema. Cantinflas era un hombre casado, por lo que ella le habría pedido divorciarse de su esposa, a lo que el actor habría rechazado la petición, hasta que un día Mario Moreno decidiría cortar definitivamente la relación, por lo que ésta caería en una profunda depresión que la llevó a cometer tan terrible acto. Según han reportado algunos miembros de la prensa, junto a su cuerpo se habrían encontrado 3 cartas póstumas, una para su padre, otra para su hermano y la última para Eduardo Lucio, una persona a la que le estaba encargando el pago de sus deudas. Nunca se ha revelado el contenido de aquellas cartas, lo que deja con más dudas que respuestas. Pero la teoría de que Cantinflas habría tenido algo que ver tomó más fuerza cuando Jacobo Zabludowski, en un reportaje sobre la vida de Miroslava, confirmó que él tenía las pruebas de que Cantinflas había sido el causante de la depresión de la actriz. Según dijo el periodista, él mismo había tenido la oportunidad de leer una carta en la que Moreno le dijo a Miroslava
que se encontraba felizmente casado con Valentina Ivanova y que no estaba dispuesto a fallar a su matrimonio por ella, así que era mejor que la olvidara. Pero sea cierta o no esta historia, dime tú qué opinas. ¿Crees que Cantinflas haya tenido algo que ver con Miroslava? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Chespirito era satánico. El siguiente tema es algo que se puede tomar un poco a broma, pero me pareció interesante ponerlo en el video. Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito, fue un comediante, escritor y director mexicano que fue destacado por sus programas cómicos de televisión, tales como El Chavo del Ocho o El Chapulín Colorado. Desde principios de los años 2012 y 13, se empezó a formar una teoría que dicta que Chespirito había hecho un pacto con el diablo para conseguir su fama y fortuna. Ahora bien, ¿en qué se fundamenta esta teoría? Se especula que Chespirito dejó en sus programas una referencia a Satanás y que varias veces se le hace una referencia en El Chavo, como en el episodio en el que la bruja del 71 tiene un perrito llamado Satanás, o un cartel en el que hay un escrito que dice La Hermandad de Satanás. Si bien este último se podría decir que fue un trabajo de la producción, Chespirito, al ser el director, se supone que no había objeto en el set que no fuera supervisado por Roberto Gómez Bolaños, además de que él mismo dijo que todos sus personajes llevaban la letra Che, Chavo, Chapulín, Chompiras, etc. A esto, los internautas empezaron a especular que la letra Che era una referencia al chamuco, que si no eres de México, chamuco es una manera de referirse al diablo. Y por último, en este tema, quiero agregar que existe un video de un supuesto encuentro astral de una medium donde ella relata que vio a Chespirito y al mismísimo Don Ramón en el infierno, y advirtiendo de no ver al Chavo ni ninguno de los programas de Chespirito. Dejaré el video completo en la descripción por si lo deseas ver. Y ahora dime tú, ¿qué opinas acerca de esta teoría? Pedro Infante fingió su muerte. Esta teoría es una de las más aceptadas y a la vez una de las más polémicas de la cultura mexicana, así que quise darle un repaso por este canal. Pedro Infante fue un actor y cantante mexicano, quien para muchos es el máximo ídolo de México, siendo protagonista de varias películas como Nosotros los Pobres o Los Tres Huastecos. Esta leyenda urbana se remonta desde su muerte en 1957, mientras que piloteaba un avión sobre la península de Yucatán al desplomarse la aeronave, pero muchos afirman que el ídolo de México no murió en 1957, sino que murió en 2013, a los 95 años de edad. Incluso su supuesto nieto, que la persona que está enterrada en el Panteón Jardín no es su abuelo. Esta teoría dicta que Pedro Infante se había metido en negocios turbios con gente muy poderosa, si saben a lo que me refiero. Pero todo empeoró cuando se metió con la esposa de un mandatario mexicano muy poderoso. Estamos hablando del expresidente Miguel Alemán y de su esposa Christiane Martel. Esta última habría tenido un amorío con el ídolo de Guamúchil, de quien incluso habría salido embarazada, pero habría tenido que abortar.
Y esto fue solo el comienzo, ya que el mandatario planearía una venganza muy minuciosamente, ya que fingiría el accidente en el cual Infante perdió la vida entre comillas. Lo mantendría cautivo durante 26 años y lo liberarían hasta 1983, donde aparecería un personaje que se hacía llamar Antonio Pedro, quien poseía un parecido físico y vocal con el ídolo de multitudes, quien se empezó a rumorar que se trataba de Pedro Infante, y que cada que se le preguntaba si era este mismo, siempre evitaba la pregunta o daba largas. Supuestamente, César Augusto Infante, su nieto, pasó todo ese tiempo junto a él e incluso grabó un audio en el que supuestamente Antonio Pedro acepta ser Pedro Infante. Yo soy Antonio Pedro, porque así es conveniente decirlo. No es más que un títere ahí en todos los trabajadores que somos en la actuación y yo soy Pedro Infante, era. Ya me quitaron, ya no soy. Antonio Pedro se presentaba cantando las canciones de Infante, interpretándolas de manera idéntica al artista. Incluso en lo personal, me quedó marcado un grito que dio que se oye idéntico a Pedro. Yo soy el muchacho alegre. Antonio Pedro murió en 2013 en Delicias, Chihuahua. Así que, dime tú qué crees. ¿Antonio Pedro fue Pedro Infante o no es más que una farsa creada para ganar dinero? Espero tu comentario. Brujería José José. José José fue un cantante mexicano que tuvo su auge entre la década de los 70 y 80. Esta historia comienza cuando el príncipe de la canción conoció a Anel Noreña, ya que se dice que esta última le habría practicado brujería al intérprete, quien supuestamente habría contactado con mediums y expertos en esotería, quienes le habrían dicho que Anel lo había embrujado entre comillas, y que gracias a esta última, José José habría perdido la voz junto con toda su fortuna, dejándolo prácticamente en la calle, y que incluso le había causado el cáncer que terminaría con su vida. Esta historia es un tanto más corta entre las otras que he presentado, pero me pareció bastante interesante. Ahora dime tu opinión en la caja de comentarios. El regalo de Luisito Rey al negro Durazo. Luis Gallegos, o más conocido como Luisito Rey, fue un cantante y compositor español, pero fue más conocido por ser el padre y representante de Luis Miguel. Esta historia fue plasmada incluso en la serie autorizada de Luis Miguel, por lo que estamos hablando de algo que probablemente pasó. En los años 80, Luisito Rey quería hacer famoso a su hijo, por lo que empezó a hablar con sus amistades del medio para que vieran el talento de su hijo, y entre ellos estaba el actor Andrés García, y este a su vez era amigo del jefe del departamento de policía de la Ciudad de México, en aquel entonces DF. Estamos hablando de Arturo Durazo Moreno, más conocido como el Negro Durazo, un personaje que en aquel entonces era alguien casi intocable y poderoso. La leyenda cuenta que ambos personajes habrían coincidido en una fiesta donde supuestamente Gallegos le habría ofrecido a su esposa Marcela Basteri
para, ya te imaginarás para qué, a cambio de ayudar a Luis Miguel a ser un cantante famoso. Como dije, esta historia se deja muy sugerida en la misma serie de Luis Miguel, por lo que puede tener algo de verdad. Pero obviamente, eres tú quien tiene la última palabra. Bueno, hasta aquí esta recopilación de leyendas urbanas de famosos mexicanos. Espero que te haya gustado. Si fue así, regálame un like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Comparte abajo en la caja de comentarios si tienes alguna otra leyenda urbana. Y también, si quieres que suba una segunda parte de esta serie. Sin más, yo soy Borsa y esto fue Historias Oscuras.